con la programación de este evento sobre la economía popular y solidaria, donde nos hacemos la pregunta de si este sector de la economía es una alternativa ante la crisis. En esta ocasión tenemos una ponencia por parte de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria que va a versar sobre la situación de este sector, del sector de la economía popular y solidaria en cifras. Sobre todo, cuáles son las cifras que podemos ver respecto de este sector ahora que hemos enfrentado esta crisis tan desafiante, ¿sí? Así que bienvenida Margarita a este evento. Agradecemos mucho tu presencia aquí como autoridad y creo que, bueno, esto le da pues mucho realce a nuestro evento, tu participación y la posibilidad de contar con los datos que produce esta importante institución del sector público ecuatoriano. Antes de empezar con la presentación, haría una presentación de la superintendente, la doctora Margarita Hernández Naranjo, es superintendente de Economía Popular y Solidaria, ¿no es cierto? Como lo había dicho, es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además cuenta con una maestría en administración de negocios emitida por una universidad alemana. Bueno, su experiencia tiene que ver con la política pública, con asesoría en términos jurídicos del propio sector de la economía popular y solidaria y una amplia trayectoria profesional entre la que se cuenta también experiencia en el sector docente. Muchas gracias, Margarita, por favor. El panel es todo tuyo, así que te escuchamos y te ponemos atención. Muchísimas gracias, Mateo. Buenas tardes. Permíteme comenzar por agradecerle a la universidad por esta invitación. Para mí es un gusto, no solo porque yo fui educada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, como tú señalaste, uno tiene ese apego especial a la institución que le formó profesionalmente, sino también porque los espacios académicos son muy importantes para la SEPS, sobre todo por lo que tú también señalaste, que es precisamente poder entregar esa información que genera el organismo de control, no solo para los fines propios de la supervisión, sino para los fines de otras entidades, como en este caso la Facultad de Economía. Así que muchísimas gracias otra vez. Les voy a molestar, voy a hacer una pequeña presentación a propósito de que vamos a hablar de cifras. Les pido por favor que me confirmen si pueden ver la pantalla. Se ve perfectamente, solo habría que ponerle en modo presentación para verlo en pantalla completa. Correcto, muchísimas gracias. Y de lo que vamos a hablar precisamente es de la economía popular y solidaria en cifras y el impacto de la crisis en el sector financiero, popular y solidario. De manera general, importancia del sector, la economía popular y solidaria en el contexto actual, la gestión frente a la coyuntura, mecanismos de alivio financiero en el sector y los retos y estrategias. Y para comenzar con la importancia del sector, vamos a hacer un pequeño contexto volviendo a lo que es el artículo 283 de la Constitución. La Constitución del Ecuador dice: la economía del país es social y solidaria y reconoce expresamente al ser humano como sujeto y fin. Dentro de esto ya se habla de las organizaciones de la economía social y ambiental y rendición de cuentas, prelación del trabajo sobre el capital, comercio justo, consumo ético y responsable y equidad de género. Esto es, de manera general, lo que tiene que ver con el sector. Con cifras de octubre del 2020, tenemos 15.525 organizaciones catastradas en la superintendencia. De estas, 12.356 son asociaciones, 2.586 cooperativas, 58 organizaciones comunitarias. El sector reúne un total de 133.929 certificados de aportación. Y en el sector financiero popular y solidario, 524 organizaciones entre cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas y una caja central, un total de 8.009.000 certificados de aportación.
Aquí una pequeña aclaración, no hablamos de personas, sino de certificados de aportación, es decir, las cuotas de admisión, los aportes o los pagos a través de certificados que hacen las personas para volverse socias de una organización. Un dato que nos parece muy interesante también dentro de este contexto, citando a Ocaro, el sector financiero y no financiero de la economía popular y solidaria aportan el 13% del Producto Interno Bruto del Ecuador y generan de manera directa o indirecta el 64% del empleo del país. Vamos ya asentándonos un poco en lo que es el sector financiero popular y solidario, y para eso queremos mostrar este cuadro que en cuanto a lo que tiene que ver con los segmentos, lo usamos mucho en las presentaciones de la superintendencia. Por disposición normativa, las cooperativas están divididas en segmentos para poder gestionar de mejor manera, atendiendo a su tamaño y naturaleza, tanto la gestión de supervisión como lo que es la normativa. Tenemos 5 segmentos, están estructurados según los activos que tienen las entidades, y en el segmento 1 tenemos 36 cooperativas de ahorro y crédito que tienen activos superiores a 80 millones de dólares, y 4 mutualistas. Las 4 mutualistas que existen también por disposición de la norma, independientemente de su saldo de activos, están en el segmento 1. Luego tenemos en el segmento 2 46 cooperativas de ahorro y crédito que tienen activos entre 80 y 20 millones. En el segmento 3, 84 cooperativas con activos entre 5 y 20 millones. En el segmento 4, 164 cooperativas entre 5 millones y 1 millón. Y en el segmento 5, 191 organizaciones que tienen activos inferiores a $1 millón. Para poder entender un poco lo que ha significado el impacto del control y la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el crecimiento de este sector, nos referimos a las cifras que ustedes pueden ver en la parte baja de la lámina. Perdón. En este momento, el saldo de los activos del sector equivale al 18,8% del Producto Interno Bruto y desde diciembre hasta la fecha ha crecido en un 168%. El saldo de los depósitos equivale al 14,18% del Producto Interno Bruto y ha crecido en un 188%. El saldo de la cartera equivale al 12,85% del Producto Interno Bruto y ha crecido en un 147%. Y los certificados de aportación en estos años de existencia de la superintendencia han crecido en un 59%. Cifras que son muy importantes, pero siempre volvemos los ojos a esta relación inversamente proporcional que existe entre el número de organizaciones en los segmentos 4 y 5 y los saldos de las cuentas de activo, cartera de crédito y depósitos que en su mayoría se acumulan en las organizaciones de los segmentos 1 y 2. Si es que nosotros vemos las cifras de manera estructurada, como las veíamos en el cuadro, tal vez no alcanzamos a entender qué es lo que hay dentro de este sector que controla la CEPS. Y por eso hemos hecho esta gráfica que permite ver cuál es la realidad detrás de los segmentos. La entidad más grande que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene activos por más de 2.400 millones de dólares, cartera de crédito que supera los 1.600 millones de dólares, depósitos por más de 2.100 millones de dólares y 1.136.039 socios con corte a octubre. La entidad más pequeña de la que tenemos información registrada tiene activos por $6.000, cartera de crédito por $4.653, depósitos por $1.332, y 36 socios. Esas son las brechas del sector y cuando uno ve esta información entiende perfectamente la razón de segmentar. Ahora, si nos vamos ya a lo que significan las entidades, los activos en este momento representan más de 17.000 millones de dólares, la cartera de crédito más de 12.200 millones de dólares y los depósitos superan los 13.340 millones de dólares. Para poder entender la capacidad de reacción, la gestión de las organizaciones en territorio, pero sobre todo si es que estas entidades son una alternativa ante la crisis, tenemos que ver lo que significa su presencia en territorio. Registradas en la superintendencia a octubre del 2020, tenemos 3.672 puntos de atención del sector financiero popular y solidario.
Esto favorece a una mayor profundización, intermediación e inclusión financiera. En la lámina ustedes pueden ver la distribución de esos puntos de atención que se encuentran georreferenciados por segmento a nivel nacional. Lo que tiene un valor agregado respecto del sector es que el 54% del total de esos puntos de atención se encuentra en cantones de alta pobreza y el 37% de esos puntos de atención se encuentra en cantones de alta ruralidad. Si es que uno reflexiona respecto del hecho de que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 34% a nivel nacional y que el 32% de la población del Ecuador se encuentra ubicado en zonas rurales, ve lo que significa en realidad el valor de estas entidades en esos territorios. Pero más allá de eso, queremos mostrar lo que hacen esas organizaciones en los territorios con alta ruralidad y alta pobreza por sus socios. El 36% del total de captaciones y el 50% de las colocaciones se originan en cantones con mayor pobreza. El 25% del total de captaciones y el 33% de las colocaciones se originan en cantones con mayor ruralidad. Es decir, que las organizaciones están movilizando recursos de donde existe más capacidad de ahorro para poder invertirlos a través de crédito. Si es que excluimos a la banca pública, el 70% del microcrédito que se concede en el sector financiero nacional corresponde al sector financiero popular y solidario. Y entonces estas lógicas de territorio toman un giro distinto y nos permiten enfocar lo que podría ser una reactivación económica post-crisis en manos del sector financiero popular y solidario. Pero yendo un poco más allá, es importante entender lo que las organizaciones de la economía popular y solidaria en general y del sector financiero popular y solidario hacen por sus socios. Y aquí un tema fundamental es la inclusión financiera. Desde la superintendencia trabajamos mucho por generar información que permita entender claramente al sector y hemos realizado una caracterización del socio depositante para poder no solo mostrar las cifras, sino además evidenciar brechas que permitan trabajar mejor en favor de esos socios. Tenemos, por ejemplo, saldos de género que nos permiten mostrar que el 49% de las captaciones viene de depositantes mujeres y el 51% de depositantes años y mayores de 50 años. El 34% de los depositantes son personas mayores de 50 años y el 49% son mujeres. Hay un tema muy interesante que nos permite además entender esta información cruzada con el nivel de escolaridad de quienes son socios, depositantes y sujetos de crédito del sector, y que lo que nos permite ver es que el 76% del saldo de crédito corresponde a sujetos con nivel de instrucción hasta secundaria, y el 60% de las operaciones de crédito y el 37% del saldo de la cartera corresponde a los quintiles 1, 2 y 3. Si juntamos todos los elementos, entendemos en realidad que la presencia en territorio de estas organizaciones y los números que vimos al principio en cuanto a lo que son saldos de cartera, depósitos y activos, tienen un potencial enorme si es que pensamos en una estrategia adecuada desde la política pública para superar la crisis. Pero también queremos hablar de las organizaciones de la economía popular y solidaria, es decir, aquellas que no realizan intermediación financiera, sino que más bien producen un bien o brindan un servicio. Y lo que ustedes ven en este momento en la gráfica es el crecimiento de esas organizaciones desde que existe la superintendencia hasta las más de 15,000 que tenemos en el catastro en este momento. De esas, el 82% son de tipo asociativo, el 50% se corresponden al sector productivo y el 57% de los certificados de aportación, cuotas de admisión y aportes corresponden al sector servicios. Cuando vemos ya desagregado lo que es el tipo de organización según cada grupo, es decir, consumo, producción, servicio y vivienda, vemos que en realidad, como se señaló, la gran mayoría son asociaciones y estas se dedican de manera muy especial a lo que es producción y servicios.
El 41% de las organizaciones se ubica en Guayas, Pichincha y Manabí. Y el 18% de las organizaciones de servicios son de limpieza y mantenimiento. Como consideramos que el sector financiero popular y solidario debe ser un socio estratégico de las organizaciones de la economía popular y solidaria, hemos levantado información respecto de la interrelación entre el sector financiero y el sector real de la economía popular y solidaria. Y lo que vemos es que el 44% del saldo de cartera de crédito del sector financiero en el sector real de la economía popular y solidaria se coloca en vivienda, 32% en transporte y 6% en actividades agropecuarias. En cuanto a la interrelación de los socios de la economía popular y solidaria con el sector financiero popular y solidario, vemos que el 52% de estos tienen depósitos en el sector financiero, que el 50% son socios de una organización y que el 19% han recibido créditos. Nuevamente, la información nos permite evidenciar la enorme capacidad que existe de generar proyectos y programas a través de las organizaciones popular y solidario en favor de las organizaciones del sector no financiero. Con ese pequeño antecedente, queremos pasar ya a lo que es el impacto de la crisis sanitaria y la crisis económica en el sector de la economía popular y solidaria. Y para eso solamente algunas fechas. El 29 de febrero se detecta el primer caso en el Ecuador, el 11 de marzo se declara la emergencia sanitaria, el 16 de marzo se declara el estado de excepción y el 22 de marzo la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dicta la resolución 568-2020 que contiene el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, que es la primera herramienta que utiliza el sector financiero popular y solidario para contrarrestar los efectos negativos de la crisis en sus socios deudores. El 22 de junio se publica la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que contiene artículos que permiten la reprogramación del pago de cuotas por obligaciones y otras medidas de alivio financiero. El 2 de julio se emite la resolución 587-2020 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que regula lo que tiene que ver con la reprogramación de obligaciones crediticias al amparo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y el 22 de junio se da el fin del estado de excepción. Los indicadores económicos que vemos a la derecha lo que nos muestra es en realidad el impacto de la crisis sanitaria en la economía del país. Y lo que vemos es un panorama en el que se proyecta efectivamente una contracción muy fuerte del PIB, una disminución del empleo adecuado y un aumento del subempleo y el desempleo. En este contexto, queremos mostrar cuál ha sido la evolución del sector financiero popular y solidario en cuanto a sus principales indicadores. Y lo que podemos mostrar, lo que podemos ver es que si comparamos el periodo octubre 2017 a octubre 2020, únicamente en marzo, abril, mayo y junio del 2020 vemos una cartera de crédito que presenta un crecimiento negativo. Esto directamente como consecuencia de la emergencia sanitaria. El decrecimiento más alto se registró en abril con el 0,75%. En julio de este año inicia ya una recuperación de la cartera del sector, presentando en octubre un crecimiento del 1,22% con un aumento de 148 millones de dólares. La cartera de crédito de microcrédito del sector presenta un aumento de 66 millones y es la que empuja el incremento de la cartera total. La cartera de consumo presenta una reducción de 4 millones en su saldo. En cuanto a lo que tiene que ver con los depósitos, en octubre del 2020, como se dijo, los depósitos superan los 13.680 millones de dólares, cifra que es mayor a la registrada en febrero de este año. La mayor caída de los depósitos se dio entre el 28 de febrero y el 15 de mayo del 2020, con una reducción de 261 millones. A partir de junio se observa una tendencia creciente en los depósitos y ya no se muestran caídas significativas como ocurrió en meses anteriores. En cuanto a la liquidez, lo que podemos ver es que entre marzo y mayo del presente año se registró una reducción del indicador de liquidez de 0,42 puntos porcentuales. A partir de mediados de junio se observa un aumento de los niveles de liquidez.
En octubre del 2020 se registra una liquidez del 28,6%, que es incluso mayor a los valores registrados en febrero de este año. Otro tema que es muy importante respecto del impacto de la crisis es entender qué es lo que está pasando con la morosidad. En el periodo octubre 2017-octubre 2020, la morosidad del sector presentó una tendencia negativa, reduciéndose en 1,40 puntos porcentuales. En marzo del presente año se registró un aumento de 1,35 puntos porcentuales en la morosidad de los sujetos de crédito del sector, esto como efecto directo de la crisis del COVID-19. Entre abril y septiembre del presente año se aplicaron medidas de alivio financiero que congeló la morosidad de los sujetos de crédito según su calificación a marzo del 2020. Y por eso en este momento estos indicadores están sometidos al efecto de lo que es tanto la aplicación del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias dispuesto en marzo como las medidas de alivio financiero de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero ¿qué se ha hecho frente a estos problemas, frente a esta coyuntura y viendo la evolución de las cifras del sector financiero popular y solidario? Y esto lo queremos enfocar de manera principal desde la gestión que han hecho las organizaciones, pero para poder hablar de eso tenemos que referir la gestión del organismo de control. Al amparo del 226 de la Constitución, entendiendo el marco de las actividades que le corresponden a la superintendencia y apoyados en aliados estratégicos, hemos buscado reforzar la gestión de control, la gestión normativa, la gestión de información y la gestión de comunicación dentro de un plan integral para superar la crisis. Básicamente lo que teníamos que hacer es mantener la estabilidad del sector financiero, fortalecerlo, adecuar de manera dinámica el marco regulatorio conforme a la evolución de los indicadores, asegurar la operatividad del sector en tiempos de crisis y mantener las labores de supervisión y control. Aquí, como dijimos, nos ayudan aliados estratégicos, tanto la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la COCEDE, el Banco Central, como otros, pensando, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, en quienes nos apoyamos para hacer una coordinación que permita a los sujetos relacionados con el sector financiero popular y solidario encaminar adecuadamente sus inquietudes y al mismo tiempo fortalecer al sector y generar la normativa adecuada. Es decir, juntamos supervisión y control con regulación, medidas de mantención y reactivación y, por supuesto, un eje fundamental en el que estamos trabajando, la transformación digital. Y es que a todos nos tocó avanzar muy rápidamente en lo que tiene que ver con el uso de herramientas digitales y el sector financiero popular y solidario no puede quedarse atrás. El plan se ve de manera general, como ustedes lo ven aquí. Establecimos 3 etapas, una de mantención, una de transición que estamos cerrando en este mes y luego el año 2021 como etapa de recuperación. De manera transversal en todas las etapas, reformas normativas, porque es indispensable ajustar la normativa de manera oportuna y adecuada según el análisis que presenten los indicadores del sector. En cuanto a lo que tiene que ver con la etapa de mantención, hemos trabajado en distintos ejes. Uno principal es la liquidez. Hemos hecho monitoreos y reporte diario de liquidez a la Junta, la COCEDE, el Banco Central. Aplicamos encuestas directamente a las organizaciones y activamos los planes de contingencia de las entidades. Todo esto para poder mantener un nivel de información óptimo para tomar decisiones. En cuanto a la operatividad del sector, se autorizaron temporalmente puntos móviles para que sea posible atender a la población que no podía trasladarse, se flexibilizaron horarios de atención, se implementaron al 100% los canales virtuales de atención de la superintendencia y se dieron disposiciones en cuanto a medidas de bioseguridad. En cuanto al riesgo de crédito, lo que hicimos fue pensando en 2 estructuras fundamentales, la de mantención, 2 etapas, perdón, fundamentales, la de mantención y la de transición, trabajar con lo que era el impacto en cuanto al riesgo del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y la reforma a la norma de riesgo de crédito y luego la reprogramación de los créditos para la transición. Aquí fundamentalmente hablamos de la aplicación de las medidas de alivio para los deudores que son temporales y permiten mitigar el impacto tanto para los deudores como para la entidad, pero que
las recuperaciones fueron del 50% del promedio que normalmente mantiene el sector. Sin embargo, como ustedes pudieron ver en las cifras anteriores, esto se ha ido recuperando. Un tema que es transversal, como dijimos, y que es fundamental para mantener una gestión adecuada del sector financiero popular y solidario en tiempos de crisis es precisamente la de comunicación. Hemos hecho, y lo que ustedes pueden ver ahí son tanto las propuestas de resolución que se materializaron a través de la Junta como las diferentes circulares a través de las cuales se comunica permanentemente a las entidades no solo la normativa, sino instrucciones generales que permiten una actividad adecuada y una atención permanente a sus socios. Lo mismo pasó una vez que se emitió la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Vamos a centrar ahora la atención en las cifras de lo que fueron los mecanismos de alivio financiero al amparo de estas dos normas, es decir, tanto el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias como la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Aquí lo que tenemos que ver o que tenemos que mostrar es precisamente que las dos se ataron, es decir, el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias tuvo una temporalidad que luego fue alcanzada por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para poder alargar, prolongar el efecto de las medidas en los créditos. Básicamente, los procesos trataban respecto de diferimiento de cuotas tanto en capital como interés. Siempre fueron a propósito de un acuerdo mutuo voluntario entre la entidad financiera y el deudor. Se podían entregar plazos de gracia, era posible modificar las condiciones del crédito en cuanto a plazo, periodicidad de pago y otras condiciones, manteniendo la calificación y los días de morosidad que tenía el crédito a marzo, y no se reportaba información distinta al buró. Pero todo esto implicaba que debía monitorearse tanto la aplicación de la normativa como el cumplimiento de los términos de esa aprobación. Y por eso nosotros desde la superintendencia generamos un proceso de capacitación para las organizaciones para la correcta aplicación tanto del diferimiento como de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en sus artículos 10 y 12. Eso tuvo un impacto directo en la gestión de información de la superintendencia porque obviamente al cambiar la normativa y cambiar las condiciones de los créditos era necesario cambiar, cambiar los formatos con los cuales reportan información a la superintendencia las entidades. Entonces, se modificaron la plantilla del formulario de información de cartera de crédito y contingentes, se cambió el sistema de recepción de información por estructuras y en la capacitación también se apoyó a las organizaciones para poder cumplir adecuadamente con estos nuevos formatos y los nuevos requerimientos. También garantizamos el acceso a usuarios de la herramienta de acopio y gerentes y la información complementaria que se solicitó, como se había indicado, inclusive a través de encuestas. Para aplicar o para monitorear, la aplicación del artículo 10 y el artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se generaron nuevos formularios y se actualizaron las estructuras. Y con esa información se alimentó las bases de datos para poder generar no solo la información receptada, sino además procesos de validación y controles para garantizar la consistencia de la información. Con todo esto, hicimos además talleres que permitían entender cómo debía funcionar la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias y cómo debían cumplirse las normativas, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con la evolución de cartera, los diferentes mecanismos de recuperación, de aplicación de la normativa, la diferencia entre los mecanismos de recuperación condicionales y la reprogramación y el tratamiento contable de esa cartera. Aquí nos apoyamos una vez más en nuestros aliados institucionales, nuestros aliados estratégicos, el Banco Central, la Junta, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que es banca de segundo piso para el sector financiero popular y solidario, y Financop, que es la caja central, pero por supuesto en aliados internacionales y multilaterales que trabajan con la superintendencia para garantizar el correcto funcionamiento de las organizaciones. Y el resultado de todo este esfuerzo
son los datos que presentamos ahora. En el periodo de marzo a octubre del 2020, el sector financiero popular y solidario realizó 6.000 nuevas operaciones de crédito con un monto total concedido de 3.689 millones de dólares. Esta cartera nueva demuestra el compromiso enorme del sector con sus socios para la reactivación económica. Ustedes pueden ver en las barras la distribución entre los diferentes tipos de crédito. En cuanto a las operaciones de alivio financiero del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, podemos decir que 291 entidades participaron aplicándolas en 1.166.724 operaciones. De marzo a octubre del 2020, el 55% de las entidades del sector financiero popular y solidario aplicaron mecanismos de alivio financiero a las operaciones de crédito vigentes según los periodos indicados. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es el saldo que tenemos el saldo de lo que tenía medidas de alivio financiero representaba el 65% de la cartera del sector financiero popular y solidario. Si pensamos en la distribución de ese saldo de cartera con medidas de alivio financiero por provincia, vemos que son Pichincha y Tungurahua las que concentran el 48% de las operaciones a octubre del 2020. Sumando un 43% del saldo. El 53% de las operaciones se concentran en las provincias más afectadas por el COVID, que son Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. El 85.5% del saldo de las operaciones con una medida de alivio financiero son de consumo y microcrédito. Esto corresponde al 24% y al 32% del saldo total de ese tipo de créditos respectivamente. Si es que vemos la distribución del número de operaciones por tipo de crédito, como se indicó, vemos que la mayoría tienen que ver precisamente con consumo y microcrédito, que son los dos tipos de crédito que más coloca el sector financiero popular y solidario. El 55% de las operaciones del sector se acogieron a una ampliación de plazo de pago con periodo de gracia. Más del 90% de las operaciones accedieron a un periodo de gracia de hasta 3 meses y el 52% accedió a un plazo adicional de entre 1 y 3 meses. De manera general, podemos decir que los sujetos de crédito entre 30 y 39 años presentaron la mayor participación de las medidas de alivio financiero. El 52% de las operaciones accedieron a un plazo de entre 1 y 3 meses y el 59% del saldo programado se destinó a actividades productivas que se corresponden principalmente con transporte, comercio y agricultura. En cuanto a la aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, esta ley habla en sus distintos incisos de diferentes medidas para apoyar el fomento productivo. La primera hace relación a lo que tiene que ver con la colocación de créditos superiores a $25,000 con al menos 48 meses plazo. De abril a octubre del 2020, 143 entidades del sector financiero popular y solidario concedieron 4.168 operaciones por un monto total de $179 millones con estas características. En cuanto a lo que tiene que ver con con operaciones superiores a $10,000 cuyo plazo se incrementó en al menos 12 meses adicionales, es pertinente señalar que de abril a octubre 116 entidades concedieron 9.757 créditos con estas características por un total que supera los $195 millones. Desde abril hasta octubre en un 524%. Estas operaciones fueron concedidas por 149 entidades
por un monto total de $1.035 millones en 144.284 operaciones. De lo que vemos, en resumen, 188 entidades aplicaron el artículo 10 de la LOA en por lo menos 152.685 operaciones de crédito por un total de $1.244 millones. Y decimos al menos uno de los mecanismos de fomento productivos porque en algunas operaciones se aplicó más de uno de estos mecanismos. Hemos querido también hacer énfasis en las nuevas operaciones y por eso queremos mostrar que el 68% del monto colocado a actividades productivas se dedicó a comercio, actividades agropecuarias, transporte, manufactura y actividades de servicio. Luego tenemos que volver a nuestras etapas y la siguiente etapa es la de transición, etapa que estamos cerrando en este momento. Como les habíamos comentado hace un momento, realizamos encuestas a las organizaciones de la economía popular y solidaria para poder medir el impacto y la recuperación. Se han hecho encuestas a todos los segmentos, especialmente a los segmentos 4 y 5, para poder hacer monitoreo de liquidez y riesgo de crédito. A todo el sector se le hace monitoreo diario de liquidez. Hacemos análisis de fraccionamiento de la cartera y estimación de pérdidas esperadas. Estamos permanentemente realizando procesos de supervisión extra situ enfocado a los diferimientos y reprogramaciones según la normativa que se indicó. Y hay actividades priorizadas para los auditores internos precisamente para velar por el correcto funcionamiento y el control de las entidades en este momento que es crítico para el sector financiero. Además, se han hecho reuniones de supervisión y de control con las entidades, especialmente las más sensibles. Dentro de este mismo momento de la transición, estamos haciendo un trabajo muy fuerte para adecuar la normativa. Como habíamos señalado, la normativa es uno de los elementos que más tiene que reaccionar en una situación como la actual y esa reacción tiene que ser oportuna. Por eso hemos trabajado mucho desde la superintendencia, tanto en resoluciones como en circulares, para el cumplimiento de la normativa y para hacer posible que las entidades se adapten a estas nuevas circunstancias. Otro tema que es fundamental y que lo queremos mostrar es lo que ha significado esta etapa de transición para el sector. Y lo que queremos ver es el crecimiento del sector respecto a octubre del 2019. Lo que nos muestran en este momento los datos es que los activos han subido en un 12,1%, la cartera de crédito en un 5,3% y los depósitos en un 13,1%. La morosidad ampliada se encuentra en el 4%. ,46%. Con esta realidad, tenemos que proyectarnos ya a la etapa de recuperación. Y lo primero que hemos determinado son los desafíos para el sector. Lo primero que corresponde al sector para minimizar el impacto de la crisis y fortalecerse es adecuarse a los nuevos hábitos del consumo y de la gestión de servicios financieros. Y por lo tanto, deben buscar adecuarse no solo a las condiciones actuales, sino a los nuevos nichos de mercado. Es una obligación en este momento para las entidades buscar canales para la transformación digital, precisamente porque los servicios que se tienen que dar ahora no solo que deben modificarse para adaptarse, sino que además deben ser digitales. Hay que desarrollar nuevas competencias en los socios, por supuesto, trabajar por la inclusión financiera de mujeres, jóvenes y personas vulnerables, mejorar las condiciones de gobernabilidad de las organizaciones y generar productos y servicios innovadores. Y aquí un tema que ata tres de los que se han señalado, es necesario que se den nuevos productos y servicios adaptados a las nuevas condiciones que sean digitales, pero también que se modernice y que se presten a través de canales digitales los servicios que en este momento las entidades ya brindan a sus socios. Esto nuevamente nos trae al marco regulatorio. Necesitamos ajustar la normativa y en eso trabajamos continuamente
Lo que ustedes ven que tiene un visto son las normas que ya se cumplieron, que ya se entregaron y se emitieron. Sin embargo, todavía estamos trabajando en este momento precisamente en generar de manera puntual lo que es un fondo que permita garantizar las operaciones y no genere requerimiento de provisiones para las entidades. Un fondo de garantía para la economía popular y solidaria que, si se materializa, permitiría dar créditos en mejores condiciones para el sector. Y todo esto nos trae a una estrategia más grande, una estrategia que tiene que ver ya con la visión del supervisor de lo que es el sector. Los números que mostramos nos dan fe de la enorme capacidad de resiliencia que tiene el sector, pero hay que construir un camino a través de esa resiliencia hacia la sustentabilidad. Las organizaciones tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque además queremos trabajar en inclusión financiera. Y entonces tenemos que entender que esta resiliencia sustentable solamente puede funcionar si se ejecuta a través de dos ejes. El primero, transversal, la regulación, y el segundo, garantizar los derechos de los socios. Y luego hay tres ejes operativos en los que tenemos que trabajar en conjunto, desde el organismo de control y desde las entidades. El primero, la transparencia, con seguridad de la información, supervisión y control. Tercero, inclusión financiera, con perspectivas de género, con educación financiera para garantizar los derechos de los socios y los clientes del sector. Queremos trabajar muy fuerte en lo que es finanzas verdes y, por supuesto, servicios financieros digitales. Y aquí hay una dinámica, una lógica que vemos muy natural, y es que no solo tenemos que pensar en cómo superar la crisis, sino que tenemos que ver más lejos. Y ese ver más lejos nos lleva a esta meta que todos nos hemos propuesto hasta el 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y vemos una coherencia, una liga natural muy fuerte entre los principios del cooperativismo y los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso queremos trabajar para que a través de los ejes las organizaciones impacten directamente en esos objetivos de desarrollo sostenible. Especialmente hemos definido la posibilidad de impactar 9: producción y consumo responsable, industria, innovación e infraestructura, acción por el clima, reducción de las desigualdades, igualdad de género, educación y calidad, por supuesto, alianzas para lograr los objetivos, y 2 que son transversales: fin de la pobreza y trabajo decente y crecimiento económico. Estamos convencidos de que las organizaciones no solo que ya lo han demostrado a través de los indicadores que nosotros podemos mostrar, sino que están en la capacidad de superar eso, siempre y cuando las herramientas que se brinden para que el sector pueda servir adecuadamente a sus socios sean oportunas y técnicamente analizadas y aplicadas. La pregunta era si la economía popular y solidaria es una alternativa ante la crisis. Y yo creo que las cifras que acabamos de entregar nos demuestran no solo que es una alternativa, sino que es una herramienta efectiva y que debemos darle al sector financiero popular y solidario la oportunidad de demostrar hasta dónde puede llegar apoyando la economía del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención. Ha sido de mucho interés para todos los participantes. Yo procedería a canalizar 3 preguntas que se ha formulado en el público para poder responderla en el tiempo que nos resta. La primera dice lo siguiente: desde 2019, antes de la pandemia, Ecuador enfrenta un escenario de bajo crecimiento económico, reducción del empleo adecuado, aumento de la pobreza y la desigualdad. En ese contexto, las entidades financieras de la economía popular y solidaria han perdido o ganado participación en cuanto a depósitos y créditos frente al sector financiero nacional, es decir, en relación a las entidades financieras privadas. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta dice: en su opinión,
¿cuáles han sido los actos administrativos de política y regulación con mejores resultados para enfrentar la crisis y apoyar a los actores de la economía popular y solidaria en esta coyuntura? Y la tercera pregunta nos dice, la teoría económica aconseja bajo estos escenarios recesivos reducir la tasa de interés para ampliar el acceso a liquidez de los actores económicos. ¿Qué regulaciones y políticas se han tomado para reducir las tasas de interés en este sentido? Esas serían las tres preguntas del público. Margarita, por favor. Muchísimas gracias, Mateo. Respecto de si es que se ha ganado o se ha perdido espacio en cuanto a los depósitos frente a la banca privada, yo creo que las cifras que tenemos en la superintendencia vemos que están en más de 13.680 millones de dólares, nos damos cuenta de que claramente el sector financiero popular y solidario está ganando terreno en cuanto a los depósitos frente al sector financiero. Ahora, esto obedece a una política que era natural y previsible en cuanto a lo que es cuidar la liquidez dentro del sector, y es precisamente una política que tiene que ver con la tasa. Entonces, las entidades subieron la tasa pasiva precisamente para poder captar más depósitos, y eso les ha merecido un aumento en cuanto a su saldo de depósitos a la fecha actual. Lo que tenemos que entender es también qué es lo que está pasando con esos depósitos, porque no se trata solo de captar, y ahí viene el valor agregado de esto, que es precisamente colocar. ¿Por qué hago esta referencia? No solo porque son los depósitos los que luego se colocan en crédito, sino porque en ambos lados juega la tasa. Y ahí tenemos que entender que, según las reglas que están establecidas en la legislación actual, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no tiene influencia directa, no dispone, no está dentro de del contexto de las autoridades que definen lo que es la tasa, pero sí vemos que hay la necesidad de empezar a conversar mucho más abiertamente respecto de lo que está pasando, no solo con las tasas activas, sino con las tasas pasivas. Y no es algo que se pueda ajustar de la noche a la mañana, precisamente por esta correlación que existe. Entonces, tenemos que entender, tenemos que entregar información. El Banco Central está muy activo en requerir información y hacer los estudios correspondientes. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha emitido ya disposiciones precisamente encaminadas a que se dispongan estos estudios y se encuentre la mejor manera de hacer los ajustes que se tengan que hacer para racionalizar la tasa, pero no hay que perder de vista nunca esta correlación entre depósitos y crédito, tasa activa y tasa pasiva. Y solo podemos todavía ver un resultado que nos permita decir cuál es. ¿Y esto por qué? Porque todas las medidas que se han emitido hasta el momento lo que han hecho es congelar las operaciones en un momento del tiempo o alargar la operación, además de haberla congelado con el diferimiento extraordinario, alargarla y modificar sus condiciones, pero sin cambiar las condiciones del sujeto de crédito frente a la central de riesgos, por ejemplo, o a la calificación del crédito. Entonces, esto hace que el escenario en este momento no nos permita ver con claridad qué es lo que está pasando respecto de toda esa cartera de crédito y qué es lo que está pasando con esos deudores. Por supuesto que se apoyó enormemente a las personas con el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias porque les dio un alivio a través de el no pago de estas cuotas y de trasladarlas a otro momento de la tabla. Un tema que es muy, muy interesante y que yo sí lo resalto cuando tengo la oportunidad y me voy a permitir referir en este momento, es que por la metodología que aplicaron la mayoría de cooperativas y mutualistas respecto del diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, el resultado es que la tasa efectiva bajó. O sea, no solo fue el diferimiento, sino también una reducción en la tasa efectiva. Pero
todavía no podemos ver un resultado. Lo que estamos haciendo desde el punto de vista del supervisor y el regulador es precisamente tratar de entender qué siguientes pasos corresponde ir dando, en qué momento y cómo, para que este entorno normativo facilite no solo la clarificación, digamos así, de estas operaciones que todavía están dentro de este grupo de las que recibieron medidas de alivio financiero, sino entender además qué es lo que tiene que ir pasando con esos socios deudores que no han reactivado sus economías todavía. Porque ahí, cuando hablábamos de la norma, decíamos muy claramente, los plazos ya fenecieron. Y así es. El diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias feneció, los plazos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario terminaron. Entonces, ahorita ya tenemos una cartera sobre la cual se aplicaron esas normas. Vemos que muchas provincias y muchos sectores de la economía todavía no vuelven a una actividad normal, pero esos créditos en algún momento van a volver a tener su dinámica normal, su dinámica natural, o se pactaron ciertas condiciones en función de una reactivación prevista que tal vez no se esté dando como se esperaba y va a ser necesario una reacción posterior. Más grave todavía pensar en un escenario en el que la crisis sanitaria exija nuevas medidas como las que tuvimos en meses anteriores. Entonces, todo esto lo que nos obliga en este momento, más que a pensar qué ha sido lo más efectivo, es a pensar qué tenemos que seguir haciendo para reaccionar oportuna y adecuadamente y darles tanto a los deudores como a los depositantes y a las entidades del sistema financiero nacional condiciones adecuadas para garantizar sus derechos y sus recursos en el un caso y su operatividad en el otro. Listo, muchísimas gracias Margarita por tus respuestas. Agradecerte mucho de parte de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que ha coorganizado este evento junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Creo que es un espacio muy enriquecedor para poder poner sobre la mesa estos temas que, bueno, son de amplio interés público, particularmente para estas condiciones de la crisis. Te agradecemos muchísimo, Margarita, por la participación. Con esto yo despediría el evento por el día de hoy, sin antes dejarles de mencionar que el día de mañana continuaremos con la programación del evento a partir de las 10 de la mañana, donde para el día de mañana tenemos previstas 2 presentaciones, una de parte de Javier Vaca, consultor asociado de finanzas inclusivas y gobernanza, que versa sobre el sector financiero del EPS. Vamos a ver los efectos de la crisis, amenazas y oportunidades enfocado explícitamente en lo que es el sector financiero. Y una segunda presentación a cargo de Francisca Granda, profesora investigadora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sobre la EPS en general, una alternativa ante la crisis. Un poco Francisca nos va a dar sus respuestas respecto a esta interrogante general que nos ha reunido en este evento. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes con todos y todas. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buena tarde.